Medidas de dispersión. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho o poco o más o menos con respecto a la media de las curvas. Las curvas tienen la misma media, pero tienen diferentes variabilidades en cada una de ellas. La curva A podemos apreciar que tiene los datos menos alejados por estar más cerca a la media, debido a que la curva es mucho más estrecha. En cambio, en la curva B, que está representada con el color azul, tiene datos más alejados de la media aritmética y es mucho más ancha. Ese tipo de medidas nos permiten conocer de manera resumida una característica de la variable. Debe acompañar a las medidas de tendencia central. Juntos ofrecen una información que se puede utilizar para comparar y tomar decisiones. Vamos a ver un ejemplo. Primero tenemos las principales medidas de dispersión. Entre ellas encontramos el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a comenzar por las medidas de dispersión para datos no agrupados. Aquí presentamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí los siguientes datos y vamos a proceder a sacar el rango. Aquí nos aparece en el encabezado, realiza el cálculo de los siguientes datos de una población. Esta parte nos va a servir muchísimo más adelante para poder elegir la fórmula de la varianza. Primero, para sacar el rango, tenemos que identificar en los datos el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, el valor mínimo es el 2 y el valor máximo es el 10. Si los datos no se encuentran ordenados, debemos ordenarlos para ubicar el valor máximo y el valor mínimo y poder realizar la fórmula. En este caso, la fórmula sería 10 menos 2, cuyo resultado de rango es igual a 8. Ahora, teniendo el rango, vamos a calcular la varianza. Primero debemos identificar en nuestro encabezado si es una población o muestra, como nos indican los datos. En este caso, se trata, en el anterior ejemplo, de una población. Tenemos la siguiente fórmula para la población y esta es para la muestra. En nuestro caso, como tenemos la población, elegimos la primera fórmula. Cuando vamos a calcular la varianza después de haber elegido la primera fórmula, procedemos a traer los datos y vemos qué datos nos hacen falta en la fórmula de la varianza, donde nos aparece sigma igual a sumatoria de los datos de x sub y menos mu elevado al cuadrado sobre n. Entonces vamos a ver de qué se trata n. N es el número total de elementos de la población, en este caso 5. ¿Dónde están los elementos de la población? Aquí los identificamos. 1, un elemento, 2, 3, 4 y 5. Entonces recuerden que en esta fórmula n hace referencia a los elementos de la población. Luego vamos a calcular mu. Mu es la media que se calcula con la siguiente fórmula. La sumatoria de los x sub y sobre n. Ya tenemos la sumatoria de los x sub y. Miren, aquí está la sumatoria que nos da 30 y n, el número de total de elementos, que es 5. Entonces mu va a ser igual a 30 sobre 5 y ese resultado de mu va a ser igual a 6. Si ustedes miran, ya tenemos n y ya tenemos mu. Tenemos también el x sub y, pero si ustedes miran aquí, x sub y le restamos mu. Entonces procedemos a realizar esa operación. Miren, x sub y menos mu. ¿Qué hicimos? ¿De dónde salió ese 4? Sencillamente de restar el 2 por el mu, que es 6. Entonces, en este caso es 2 menos 6 igual a 4. Con el siguiente tendría que ser 4 menos el mu, que nos dio 6, y nos da menos 2. Luego procedemos a ver por qué salió 0, porque el 6 menos el mu, 0. Y así los demás resultados. Ahora bien, como ya tenemos el x sub y menos el mu, pues nos falta elevarlo al cuadrado. ¿Qué hacemos? Ese 4 lo elevamos al cuadrado. Sería 4 por 4, 16, 2 por 2, 4, 0 por 0, 0, 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16. Ya teniendo esa casilla, simplemente realizamos la sumatoria, que es 40. Entonces miren que esta parte de aquí ya la tengo. Y tengo el n. Entonces procedo a utilizar la fórmula, que es igual a sigma, este símbolo es sigma elevado al cuadrado, de la sumatoria de x sub y menos mu al cuadrado sobre n.
Entonces, este valor ya lo tenemos aquí, que es el 40, dividido entre n, que es 5. Y ahí tenemos nuestra varianza, que es igual a 8. La varianza poblacional es igual a 8. Recuerden que conservamos aquí elevado al cubo es sigma. Ya con este valor procedemos a realizar los demás cálculos que nos falta. ¿Qué nos falta? La desviación estándar. La desviación estándar es igual a sigma igual a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado. En este caso, sigma al cuadrado, nosotros ya tenemos ese valor, que es igual a la que miramos anteriormente, que es la varianza. Entonces, simplemente le decimos, como ya tenemos ese valor, que es igual a 8, reemplazamos. En este caso, sigma, que representa la desviación estándar, igual a la raíz cuadrada de 8. Y esto nos da un valor de 2,8284. Yo coloqué todos los decimales. Y esta es la desviación estándar. Teniendo la desviación estándar, vamos a calcular el coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación, aplicamos esta fórmula. Coeficiente de variación va a ser igual a desviación estándar sobre la media. ¿Sí tenemos la desviación estándar? Claro que sí, miren, la sacamos en la parte superior. Y mu ya la habíamos sacado anteriormente, entonces reemplazamos el 2,8284, aquí cogí 4 decimales, divididos por el resultado que nos dio anteriormente de mu, que era igual a 6. Y ese resultado del coeficiente de variación nos dio 0,4717. Luego lo pasamos a porcentaje, por lo tanto este valor del coeficiente de variación lo multiplicamos por 100 y nos da 47,17. Simplemente lo que hice fue correr esta coma según el número de ceros, 1 y 2, y miren que me quedó el porcentaje. Hago la reflexión de acuerdo a la tablita de variabilidad. Miren que este 47,17 lo ubico en la tabla, como pueden ver, este se encuentra entre el 40% y el 50%. Por lo tanto, ese valor que me dio de coeficiente de variación es de alta variabilidad. Mi interpretación sería, según el coeficiente de variación poblacional de 47,17%, los datos presentados son de alta variabilidad.